Tras la presentación del Gobierno Nacional de la nueva propuesta, la nueva oferta para pagar a los fondos buitre, conferencia de prensa en el Ministerio de Economía. Allí está el vicepresidente, Amado Boudou, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Está también Guillermo Vera. Guillermo, ¿nos escuchás? Bernardo, perfectamente. Está por comenzar entonces esta conferencia de prensa. También, aparte de Boudou, está Axel Kicillof, como decíamos, Adrián Cosentino, el secretario de Finanzas, y allí también Hernán Lorenzino, el ministro de Economía. Vamos a escucharlos. Argentina. En el día de ayer, la República Argentina ha presentado en la Corte del Estado de Nueva York un escrito aclaratorio que había sido solicitado por la Corte, tendiente a explicar cuáles son las condiciones en las cuales nuestro país está dispuesto a satisfacer el pedido de la Corte, que es cómo se podría pagar a quienes están llevando adelante litigios en dicha Corte, conocidos comúnmente como fondos buitre. La propuesta de la Argentina la va a después explicar en detalle el ministro de Economía, pero anticiparles desde ya que es en condiciones idénticas a la que se llevó adelante en el año 2010. Es decir, que es una presentación ante la Corte de los Estados Unidos que no implica ninguna negociación y ninguna bajada de los conceptos, principios que llevó la República Argentina en los canjes de los años 2005 y 2010 para reestructurar la deuda que había caído en default. Es decir, que el gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, siguen y van a seguir manteniendo los principios que le permitieron al país salir de la crisis más grande de su historia. Y nos parecía que más allá de las cuestiones técnicas que tiene esto, que van a ser explicadas por Hernán Lorenzino y después por Axel Kicillof, nos parecía que también era un buen momento para poner en contexto la política, la parte judicial, la parte social de esto que venimos llevando adelante respecto de la deuda, porque sin duda todas las argentinos y argentinos sabemos muy bien lo que ha significado para la vida diaria de cada uno de nosotros la pesada carga de la deuda externa. Una pesada carga que hubo estrategias para solucionarla, entre comillas, por los gobiernos anteriores al de Néstor Kirchner. Han sido muchas, yo las anotaba. Se llevó adelante la estatización de las deudas privadas, se obtuvieron préstamos stand-by, se armó un comité de bancos acreedores, se realizó un festival de bonos, existieron préstamos on-lending, planes del FMI con condicionalidades, el plan Brady, el blindaje, el megacanje, los préstamos garantizados. Todos esquemas de negociación de la deuda en la cual perdían todas y cada una de las veces los argentinos. Fueron estrategias para llevar adelante el tema de la deuda que crearon una verdadera bola de nieve que hacía que el país estuviera una y otra vez cada vez más endeudado. Estrategias que sin duda casi terminan con la República Argentina en el año 2001, cuando la carga de un 170% de deuda sobre el PBI se hizo realmente insoportable. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque existen dos formas de manejar el tema de la deuda. La que se hizo, que yo les describía antes, hasta el año 2003, y la que se inició en el 2003 con la estrategia de desendeudamiento de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Estrategia que ha sido exitosa en el tema de la deuda. La carga de deuda, les decía, era de alrededor del 160% del PBI en el año 2003. Hoy no supera el 13% de deuda sobre PBI con el sector privado que tiene nuestro país. Y esto nos ha permitido sin duda duplicar el PBI en estos años, pero a la vez quería compartir con ustedes, por instrucción de la presidenta, todas las cuestiones financieras que se han resuelto del 2003 a la fecha, que son muchas. Fíjense ustedes, los plazos fijos que habían quedado en el corralito se pagaron con el BODEN 2005, 2007, 2002 y 2013. Quiere decir, 3 de estos instrumentos los pagó completamente el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. La especificación de plazos fijos en dólares ajustables por ser se está pagando con el BODEN 2013, falta solamente una cuota que se paga este año. La compensación al sistema financiero por la especificación asimétrica
también la pagó este gobierno. El rescate de las cuasimonedas con los Bodén 2011 y 2013, 6.900 millones de dólares que también afrontó este proceso político. La cancelación de la deuda con el Fondo Monetario, 9,5 millones, 9.500 millones de dólares, también la pagó este gobierno. La cancelación de deuda con España, que fue un salvataje al gobierno, intento de salvataje al gobierno de la Rúa, 1.000 millones de dólares, también lo pagó este gobierno. La reestructuración de los PGs y las LETES fueron todas cuestiones financieras que pudo resolver este gobierno en estos años. Y además, al mismo tiempo, ¿para qué es importante en términos de los argentinos desendeudarnos? Porque el objetivo del gobierno no era cumplir con estas obligaciones financieras, sino reconstruir nuestro país. Fíjense ustedes, pues tenemos hoy el espejo de la Argentina del 2001, tenemos hoy el espejo de Europa que vemos todos los días. ¿Qué hemos hecho a partir de la política de desendeudamiento? Hemos creado 5,5 millones de puestos de trabajo, han mejorado los salarios, el desempleo cayó del 25% al 6,8%. La presidenta puso en marcha un piso mínimo de protección social, salario mínimo, jubilación mínima. La asignación universal por hijo llega a 3,3 millones de personas, de niñas y niños en nuestro país, 1.700.000 familias alcanzadas por la asignación por hijo. El sistema jubilatorio, con 2 aumentos por año y una cobertura que pasó de 50% al 92%. La inversión en obra pública, 1 millón de soluciones habitacionales en nuestro país. Construcción de escuelas, 1.376 escuelas más 429 que hoy hay en construcción. 9 universidades nuevas en los sectores de menores ingresos. 2.200.000 netbooks para las chicas y chicos de nuestras escuelas públicas secundarias. Se hablaba de fuga de cerebros hasta la llegada del kirchnerismo. 947 científicos han retornado a nuestro país producto de los dineros que se ponen en el sistema de investigación básica en la Argentina. 25 hospitales terminados nuevos, 71 en construcción. 150.000 argentinas y argentinos que ya no tienen más planes de ayuda social, sino que trabajan en las cooperativas del programa Argentina Trabaja. 2.500 kilómetros de gasoductos nuevos, 1.500 autovías nuevas, 4.200 kilómetros de rutas provinciales nuevas, 4.200 kilómetros de línea de 500 megavatios que conecta el sistema energético de nuestro país, 8.700 megavatios nuevos en el sistema de generación eléctrica, créditos del Bicentenario a tasas muy bajas para el sector privado. ¿Qué tiene que ver esto con la deuda? Tiene que ver con la soberanía y la asignación de recursos. Si nosotros hiciéramos caso a los que dicen que hay que seguir endeudándose, si nosotros hiciéramos caso a los que dicen que hay que negociar y dar mejores condiciones a los acreedores, no podríamos haber hecho esto ni podríamos seguir haciéndolo. Los recursos el Estado los asigna o a pagar deuda o a cumplir con ese pacto que tiene con el pueblo, como hace la señora presidenta. Por eso no es trivial la negociación y la defensa del mecanismo de deuda, de desendeudamiento y de baja de deuda que venimos llevando adelante. Desde el punto de vista de la equidad, hay un 93% de acreedores que han aceptado la propuesta de Argentina. Nadie puede pensar que es equitativo que ese 93% se vea sometido y perjudicado por lo que pretende un 7% que no quería aceptar las condiciones de nuestro país. Esto no sería equitativo de ninguna manera, escapa a la justicia, escapa a la lógica. Y una y otra vez escuchamos que sería racional volver a los mercados, que sería racional endeudarse. Todos sabemos que de ninguna manera es racional endeudarse para pagar deudas. Esto no es sabio ni en un hogar, ni en una empresa, ni en un país. Uno no puede nunca endeudarse para pagar deuda porque esto es generar una bola de nieve. Hoy vemos ese espejo de la orgullosa Europa,
un continente con historia y cómo está sufriendo las consecuencias de seguir los dictados de los mercados financieros. Desempleo, desahucios, incluso algunos le proponían que vendan los monumentos históricos, algunos de ellos milenarios, para pagar las deudas. Se parece mucho a lo que pasó en nuestro país, donde los mismos que hablan que nosotros tenemos ingresos extraordinarios por la soja, no dijeron nada cuando se utilizaban los ingresos de las privatizaciones para pagar gasto corriente y al mismo tiempo se seguían endeudando en la década anterior. No decían nada cuando se aceptaba por pago por privatizaciones bonos que eran comprados por 20 o 30% de su valor y se utilizaban en un 100% para comprar activos físicos de la República Argentina. Tampoco parece equitativo que los fondos buitres, que si se acepta la propuesta del juez Griesa, tendrían una rentabilidad de 1.300% en 5 años. Sí, 1.300% en 5 años entre lo que pagaron los bonos y lo que pretenden obtener. Eso tampoco sería equitativo, ni justo, ni razonable. En definitiva, dejar muy en claro lo que expresara la Presidenta de la Nación más de una vez, pero con especial énfasis en la apertura de las sesiones ordinarias de este año. Argentina ha hecho compromisos a partir del año 2003 que ha cumplido puntualmente y que va a seguir cumpliendo cualquiera sea el resultado que obtengamos con nuestra presentación. Va a seguir cumpliéndolos porque tiene capacidad y voluntad de cumplir con esos objetivos. Esto es algo inédito en la historia de la República Argentina. Enumerábamos al principio distintas reestructuraciones fallidas, más de 10 reestructuraciones fallidas desde la vuelta a la democracia. ¿Por qué? Porque los dirigentes que las llevaban adelante no tuvieron la valentía y el coraje de enfrentar a los acreedores para decirle la verdad, como tuvo Néstor Kirchner y como tiene Cristina Fernández de Kirchner. Ellos hacían acuerdos que ambas partes sabían que se iban a incumplir y que era el prolegómeno de la próxima crisis. Este gobierno de ninguna manera va a hacer eso, no va a hacer un acuerdo que no esté en sus políticas, pero va a seguir cumpliendo los acuerdos. Por eso, decirles que tenemos mucha expectativa en el resultado del fallo de la Corte. Creemos realmente que sería un absurdo jurídico realizar un verdadero bloqueo a pagos de un país que tiene capacidad y voluntad de pagar a sus acreedores. Y nosotros, con esto, llevar total tranquilidad, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir defendiendo los puestos de trabajo de la Argentina. Hay muchos, o pocos, afuera y adentro del país, que pretenden cambiar las políticas que nosotros no vamos a cambiar de ninguna manera, porque sabemos que cambiarlas es volver al año 2001, es volver al desempleo, es volver a la desindustrialización. Y estamos seguros que todas las políticas públicas que llevamos adelante son, como en el caso del desendeudamiento y el desendeudamiento de las provincias que puso en marcha la Presidenta, políticas que son socialmente justas, son inclusivas y al mismo tiempo son sustentables en el tiempo. Así que muchas gracias y dar la palabra al ministro Lorenzino. Bueno, gracias. Buenos días a todos. ¿Me escuchan ahí? Voy a empezar haciendo énfasis en algunos de los conceptos que mencionaba el señor vicepresidente, en particular respecto de qué carácter tiene la presentación que hicimos en horas de la noche de ayer frente a la Corte. La Corte pidió a Argentina, luego de la audiencia, y todos lo recordarán, que tuvimos en New York hace unas semanas, una fórmula y un calendario de pagos respecto de su propuesta de repago planteada en el juicio y en el contexto de esa misma audiencia y en los escritos que Argentina había presentado. El primer punto entonces que queremos hacer es que
lo que ha hecho Argentina no es una oferta a los buitres ni a ningún tenedor, sino que contestó un pedido de la Corte sobre una fórmula de pago que además cumpla con los límites que establecen las leyes argentinas. O sea, la presentación de Argentina está dirigida a los jueces, no a los demandantes. El segundo punto es que la presentación, como decía el vicepresidente, la presentación es clara y contundente respecto a qué principios la animan. La Argentina no va a violar los principios generales de equidad, no va a discriminar, ni, sobre todas las cosas, va a defraudar al 93% de los tenedores de bonos que confiaron en la Argentina. Ningún acreedor que contribuyó con quitas en los canjes de los años 2005 y 2010 verá cómo se generan privilegios a favor de quienes, en vez de entrar a esos canjes, especularon y obstruyeron la búsqueda de una solución de insolvencia. Recuerden que en el contexto de los canjes 2005 y 2010, estos mismos buitres que hoy están buscando a través de las Cortes cobrar sus acreencias, intentaron impedir incluso la realización de esos canjes. Si no se aplican estos principios, se favorecen enormes operaciones especulativas. Como decía Amado, pongamos en número lo que está dentro de la presentación de los buitres y lo que implica el fallo de Griesa en ese sentido. Los buitres compraron, por la propia información suministrada por ellos mismos ante las Cortes, en particular ante Griesa, compraron 222 millones de dólares en valor nominal de bonos de Argentina en el año 2008 por 48 millones de dólares. Repito, compraron deuda de Argentina en default, valor nominal 222 millones por 48 millones de dólares. Si el fallo de Griesa se aplica, esto es, se les reconoce a los buitres 720 millones de dólares, eso es lo que se desprende del fallo de Griesa, esto implicaría un retorno para NML de 671 millones de dólares, como dijo el señor vicepresidente, lo cual implica un retorno sobre la inversión de 1.380%, un 80% anual, porque como dije, las compras de NML ocurrieron durante el año 2008 y 2009, no son tenedores de largo plazo, no confiaron en el país y se vieron defraudados por el default de Argentina del 2001, compraron con un claro criterio especulativo. Entonces, mientras que para algunos la crisis de deuda del 2001 fue una tragedia, incluyendo a la enorme mayoría de los argentinos, si el fallo de Griesa es el que se impone, ese mismo default se estaría convirtiendo en un tremendo negocio financiero. Es por eso que decimos que, como nación, no avalaremos el negocio especulativo de nadie y además, y respetuosamente, creemos que esto debe ser respaldado por las propias Cortes americanas en el próximo fallo. Hoy vemos, como decía también el vicepresidente, que Europa se debate entre problemas de deuda, que muchos países grandes, chicos, enfrentan problemas de deuda. Hoy estamos con Chipre en los titulares, pero hace poco fue Grecia y desde nuestro punto de vista lo continúa siendo, España y el riesgo del default latente, Italia, etc. En Chipre, decía, escuchamos en estos días la imposición de un corralito y eso inmediatamente a todos los argentinos nos hace acordar del 2001 y lo que pasó en Argentina en esa época. Es bueno tener memoria porque si no, cuando escuchamos a algunos decir páguenle lo que le piden, cumplan con lo que ordenan, sáquense este problema, parece que nada de aquello que nos pasó nos dejó alguna enseñanza. Frente a eso, repetimos, no hicimos ni vamos a hacer una oferta para quedar bien con el mercado. Tampoco vamos a legitimar una industria del juicio financiero, porque
como decimos en nuestros escritos y volvemos a repetir en esta ocasión, descarten que si Argentina cumpliera con el fallo de Griesa, la catarata de juicios que sobrevendrían sería innumerable, no solamente de los tenedores de deuda que no entraron al canje del 2005 y el 2010, sino del total de los tenedores que sí entraron, del 93% de los acreedores que entraron al canje. Dicho esto, dos palabras respecto de la presentación en particular. El esquema de la propuesta, siguiendo, como decía el vicepresidente, estrictos criterios de equidad y ajuste a la propuesta del canje 2010 y particularmente a nuestras leyes soberanas, es que los demandantes reciban un paquete igual al ofrecido en el canje 2010. Como lo dijimos enfáticamente en la última audiencia, y tal vez por algunos fue muy criticado, estamos convencidos que ningún otro criterio satisface el requerimiento de trato equitativo entre acreedores, que es en definitiva de lo que se discute en el juicio, de la aplicación de la cláusula del pari passu, que teóricamente debería ser tratar a todos de la misma forma. Por eso, como decíamos, al igual que en 2010, la propuesta de pago incluye, sobre la base de un monto elegible calculado al 31 de diciembre del 2001, de la misma forma que al 93% de los bonistas que ingresaron al canje, incluye bonos par para los demandantes minoristas, sin quitas, con vencimiento en el 2038, que a su vez devengan, como cualquier bono par que vean en el mercado, devengan intereses a una tasa que va entre el 2,5%, va incrementándose en el tiempo del 2,5% al 5,25% anual durante toda la vida del bono. También la opción de bonos descuento con vencimiento en 2033, que devengan intereses a una tasa del 8,28% anual, que es ilimitada, ya que a esta opción pueden acceder todos los tenedores. El pago de intereses vencidos, esto quiero resaltarlo porque incluso en las presentaciones de los buitres y algunos opinólogos hablan del desconocimiento, el repudio de los intereses vencidos por parte de Argentina. Al igual que en el 2005, al igual que en el 2010, Argentina reconoce el pago de los intereses vencidos en un caso para los tenedores minoristas que opten por la opción par sin quita en efectivo, y para los tenedores que opten por el bono con descuento a través de la entrega de bonos Global 17. Estos intereses son los que corren entre el 31 de diciembre del 2003, fecha de emisión de estos dos especies de bonos, tanto los bonos par como los bonos descuento, hasta el día de hoy, o en realidad hasta que la orden se haga efectiva. También incluye el paquete las unidades vinculadas al PBI, a todos los tenedores y hacia futuro, de la misma manera que en el canje 2010, 2005 y 2010, pero en particular en el canje del 2010, donde también estaba la cuestión de los cupones de PBI vencidos que habían sido abonados por Argentina. De la misma forma que en el 2010, Argentina entrega la opción de participar en la ganancia que se deriva de una buena performance de la economía argentina hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, creemos que esta propuesta, como lo creíamos en el año 2010, tiene en cuenta, en las palabras de la Corte, los saldos vencidos para llevar la deuda al presente, como dije, el reconocimiento de intereses hasta el día de hoy. Proporciona además una compensación justa para el futuro, porque estos bonos, tanto el bono par como el bono de descuento, implican pagos periódicos en concepto de interés y en el caso del bono de descuento en el año 2023, en el caso del bono par en el año 2032, implican pagos de servicios de deuda a futuro. Pero además también le da a los demandantes, como decía, la posibilidad
de recibir pagos anuales adicionales si la economía argentina crece. De la misma forma y en las mismas circunstancias que al 93% de los acreedores que entraron a los canjes del 2005 y el 2010. Entonces, esta propuesta cumple el doble objetivo, desde nuestro punto de vista, el doble objetivo de la Corte, de satisfacer la cláusula de pari passu bajo dos conceptos: la no discriminación en la prioridad de pago y el trato equitativo entre tenedores. Además, como decía Amado, proveería a los demandantes una compensación justa y equivalente a la que recibieron el 93% de los tenedores que acompañaron al default, a salir a Argentina del default. Perdón por esta insistencia, pero este es el punto central de nuestra posición y no es nueva, lo ha sido desde el primer escrito. En definitiva, creemos que esta propuesta de pago requerida por la Corte y que ha contestado Argentina es consistente con la cláusula de pari passu, con los principios de equidad de todo el sistema jurídico de quiebras e insolvencias y con la capacidad de pago de Argentina. Pero sobre todo, esta propuesta es consistente con las leyes argentinas. Sobre este punto, y ya para terminar, quiero hacer mención a un tema colateral, pero que fue parte de la audiencia, de la última audiencia, y que también está incluido en nuestros escritos. Las condiciones financieras, los niveles de deuda de la Argentina, como describía el señor vicepresidente, el nivel de reservas del Banco Central, la relación deuda-PBI, la capacidad de pago de la Argentina, nos permiten asegurar el pago total de las obligaciones del país. ¿Por qué decimos esto que parece obvio? Queremos advertir sobre esta nueva falacia que se pretende instalar, el tema del riesgo a un default técnico. Como ya no pueden hablar de default, como dijo el vicepresidente, Argentina ha venido cumpliendo y seguirá cumpliendo con sus compromisos de deuda y con todos sus compromisos, ahora inventaron el tema del default técnico. El único objetivo de esto, como quedó expresado en anteriores escritos de Argentina y en la audiencia, insisto, además de atacar políticamente a la Argentina, provocar pánico en los tenedores, es otro negocio que no tiene nada que ver con el país. Este negocio, que ya ha sido denunciado por la presidenta en alguna intervención, es el cobro de los derivados, los seguros de default, CDS, como se lo denominan en el mercado, que algunos bancos internacionales venden y de los que los mismos buitres son parte. Y repetidamente esto lo hemos venido diciendo. Es obvio que la Argentina no participa en ese negocio y ese negocio especulativo no va a afectar el normal pago de la deuda argentina. Pero nos parece importante anticiparlo porque están intentando instalar esta cuestión del riesgo de default técnico como una cuestión colateral a todo este tema de los buitres. Y creemos fundamental explicar y aclarar todos estos puntos y reiterar, en definitiva, nuestro compromiso con los acreedores que entraron al canje del 2003 y el 2005, reiterar no solamente la capacidad de pago de Argentina, que es obvia en cualquier análisis, sino también la voluntad, como decía el vicepresidente, de seguir afrontando nuestros compromisos como lo venimos haciendo desde el 2005, y en definitiva, acercarle a la Cámara de Apelaciones una propuesta que entendemos debería permitir resolver de una vez por todas este conflicto en un marco de equidad entre los acreedores, que es, en definitivo, la única interpretación posible que puede tener una cláusula de pari passu, que parece obvio decirlo, pero cuya traducción literal es igualdad de trato. Con esto le doy la palabra a Axel, que va a hacer algunas observaciones respecto de distintos procesos de reestructuración y sus implicancias en la economía. Gracias. Bien, bueno, gracias. Después de esta explicación tan abarcativa del vicepresidente y tan técnica
del ministro de Economía acerca de la propuesta que está elevando la Argentina, solo resta hacer unas breves consideraciones acerca de el contexto, podemos llamarlo mundial e histórico, en el que está ocurriendo este entuerto con los fondos buitre que acechan a la República Argentina. Es importante hacerlo porque la verdad es que aunque esta ha sido una presentación judicial y ha sido una cuestión técnica y legal, y significa desde el punto de vista de nuestros principios, de nuestras políticas, de las políticas que lleva adelante la Presidenta de la Nación, toda una declaración de principios acerca de cómo se debe enfocar la cuestión de la deuda y qué se debe hacer con aquellos que, a través de la especulación financiera, pretenden asediar y acechar a los países para que no puedan sostener sus procesos de crecimiento. Entonces es importante hacer algún comentario sobre lo que está ocurriendo hoy en el mundo, porque esta causa no está ocurriendo en el planeta Marte en el año 3000, sino que es algo que está pasando hoy en un planeta que está atravesando una verdadera crisis financiera, una muy profunda crisis financiera. Esa crisis financiera que todos sabemos que tuvo su origen, por lo menos se desató en aquella crisis hipotecaria de la subprime, le decían, o sea, de las hipotecas de baja calidad en Estados Unidos allá por 2008, ha tenido secuelas tremendas, y no en el mundo financiero, lo cual sería de poca significación para la gente común, sino en el mundo real, en el mundo económico de cada uno de nosotros. De hecho, aquí brevemente muestro cómo se encuentra la economía mundial desde el punto de vista del crecimiento. Tengo 4 gráficos, son nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, la eurozona, China y Brasil. Lo que podemos observar es que esa crisis que estalló en 2008 pegó muy fuerte en 2009. 2009 fue un año de depresión a escala internacional, pero que tuvo una recuperación bastante rápida en 2010, por eso los gráficos pasan de la zona negativa a la zona positiva rápidamente desde el principio en 2009 a 2010. Pero lo que notamos en todas las regiones, en Latinoamérica mostrada por Brasil, en Asia y el sudeste asiático mostrado por China, en Europa mostrado por la eurozona en su conjunto, pero también en Estados Unidos de Norteamérica, es que hoy la economía mundial atraviesa un momento de desaceleración y probablemente de estancamiento del que realmente no hay perspectivas claras de cuándo se va a salir. Y como toda crisis económica a nivel mundial va teniendo un ritmo y una dinámica bastante sorprendente y bastante sistemática, de modo que nace en Estados Unidos, pero se va contagiando, y hoy las economías europeas son probablemente las que más lo están sufriendo, pero es el mundo en su conjunto. Este otro gráfico lo que muestra es la desaceleración y la caída del comercio mundial y del Producto Bruto del mundo en 2012. O sea, 2012 ha sido un año de estancamiento. ¿Pero qué quiere decir este estancamiento? El estancamiento quiere decir desempleo, quiere decir problemas para que aparezcan nuevas inversiones, para que aparezcan nuevas industrias, para que el producto siga creciendo en todo el mundo, y así se contrae el comercio, y países como el nuestro, que atravesaron este infierno en 2001, ya hace una década, vuelven a sufrir los efectos de la crisis mundial a través de la conexión comercial y de los problemas de los mercados en los que coloca su producción. Esto es muy importante porque en el marco de esta crisis financiera mundial que ha generado una caída en el producto, podemos caracterizar ya que esta es una crisis de deuda mundial, en particular de los países europeos. Es una crisis de deuda que después tiene problemas en términos de las monedas y los tipos de cambio, lo tiene en términos del comercio internacional y lo tiene en términos de la producción local. Pero es una crisis de deuda y Europa lo manifiesta con crudeza, porque todos países que han sido, algunos de ellos, ejemplos de buena administración financiera, ejemplo para el Fondo Monetario Internacional de cómo manejar su política económica, hoy tienen deudas que en términos de porcentaje del PBI, estamos hablando de la eurozona en su conjunto, pero de países como España, Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, y sigue la lista, tienen una relación entre su producción y su deuda, y esto es muy fácil de entender porque para cualquier pequeño comercio pasa lo mismo. Si toda la producción de un año no alcanza para pagar la deuda, esa es la relación deuda-PBI, o sea, si la deuda PBI es más del 100%, es difícil que esa deuda sea pagable. Y ahí el sector financiero empieza a especular con que no se va a poder pagar y los países van a caer en default.
Tenemos el caso de Grecia con 165% de la relación deuda-PBI, o sea, debe prácticamente una vez y media todo lo que produce. Italia 123%, Portugal 111%, y como decía nuestro vicepresidente, recordamos 2001, en ese momento donde la relación entre nuestra producción anual y lo que le debíamos básicamente al extranjero era prácticamente el 160-170%. O sea, eran países financieramente inviables. Y eso es lo que está ocurriendo en buena parte de Europa. Así lo presenta el sector financiero y entonces empiezan las corridas especulativas. Pero es muy importante marcar lo que está ocurriendo con la relación entre la producción y la deuda y también cómo están respondiendo los gobiernos. Esto es muy importante para entender lo que la Presidenta de la Nación nos ha dado como instrucción al equipo económico para afrontar este juicio de los fondos buitres. ¿Cómo se responde a una situación donde la deuda es muy grande con respecto a la producción? O sea que la deuda es difícil de pagar. ¿Cuál es la receta de los organismos multilaterales de crédito, de los organismos financieros internacionales? Es, antes que nada, pagar. La podemos resumir de la siguiente manera: ajustar para pagar. Ese imperativo de ajustar para pagar dice lo siguiente: debes mucha plata, no gastes en nada que no sea honrar ese compromiso. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países? Y acá vemos gráficos que muestran lo que está ocurriendo con el gasto público. Todos se inician en 2007 y llegan hasta 2011 para mostrar simplemente un tramo, lo que está pasando en Alemania, en Irlanda, en Grecia, en España, en Portugal y el Reino Unido. Por tomar ejemplo, cómo han hecho violentos ajustes fiscales por mandato de los organismos multilaterales de crédito, de los acreedores, de las consultoras financieras, de las calificadoras de riesgo. Los han mandado a ajustar, como habían mandado a nuestro país ajustar su gasto público en un contexto similar a este en los años 98, 99, 2000 y finalmente con eclosión en el 2001. Y ese ajuste es la receta para salir de los problemas de deuda, de la crisis de deuda. Así se vende, ajustar para pagar la deuda, con una segunda receta: pagar para después crecer. Esto es lo que dicen: ajusten para pagar y paguen para después crecer. Una vez que ustedes paguen su deuda y pongan la deuda en línea, van a volver a crecer. Y recordamos todavía los profetas del desastre, cómo nos prometían que todos esos planes de megacanje, blindaje, todo esto que era refinanciar pagando cada vez más, no nos traía otra cosa que el paraíso en la tierra, porque después la Argentina iba a salir disparada en su capacidad de producción, de consumo, de bienestar. Nosotros conocemos el final de esta historia, pero lo estamos viendo con muchos de estos países que están realizando ajustes fiscales y con una teoría económica probadamente equivocada, también que surge de las propias usinas financieras. Lo que encontramos es que cuando el Estado se retira de las prestaciones sociales, cuando el Estado se retira de la esfera económica y de su tarea indelegable de en una crisis, hacer política anticíclica, algo que se sabe desde los años 40, 50, no es un secreto, porque así salió el mundo de la Gran Depresión, pero ahora vuelven los recetarios que dicen, ante una crisis económica, pagar, ajustando, para después poder crecer y después, mucho después, poder distribuir. Fíjense ya cómo está esto en las antípodas de la política económica que llevó adelante el presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ante un marco más o menos parecido. Porque este ajustar para crecer lo que hace desde el punto de vista macroeconómico es generar más recesión. Entonces, aunque uno reduzca la deuda, la relación entre la deuda y el producto es cada vez peor, paradójicamente, porque se paga o se reestructura ese endeudamiento, pero se achica el gasto público y entonces el producto bruto. Entonces la relación deuda-producto no mejora o vuelve a empeorar. Esto es como un negocio que está muy endeudado y para pagar la deuda empieza a cerrar diferentes líneas del negocio. Entonces empieza a pagar la deuda, pero el negocio se achica y la deuda en relación a la producción es cada vez más gravosa. Esto le está ocurriendo a otros países y lo podemos ver ya en números porque esto viene ocurriendo hace bastantes años ya. Déjeme ponerlo todavía en una perspectiva más amplia. Este es un gráfico sacado de
un artículo de dos economistas norteamericanos de Harvard, Reinhardt y Rogoff, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff. Son del Buró de Estadísticas Económicas Norteamericanas. Es un artículo del 2008, donde hacen un raconto desde el año 1800. Este grafiquito es muy importante para enmarcar lo que estamos haciendo acá. Porque este grafiquito lo que muestra es el porcentaje de los países del mundo que se encuentra en un proceso de default o reestructuración de deuda. Mírenlo, es muy importante, porque esto no es una novedad en la historia. Desde 1800 encontramos esas montañas, así como esos valles, donde los países, como porcentaje, todos tienen que reestructurar la deuda, llegando a picos del 50%, esos picos más altos que vemos en la época de 1820, 1840, una crisis de deuda antediluviana, también del sistema capitalista, pero de hace muchísimo tiempo. Después 1870, 1890. Después ese pico muy grande, el anteúltimo, es la crisis del 30. Es la Gran Depresión Internacional. Con porcentajes que llegaba al 50% de los países reestructurando la deuda porque no la podían pagar. Así que esto tiene mucha importancia porque primero hay que entender que el juicio que le están haciendo a la Argentina, por eso una mirada puesta de todo el mundo en este juicio, y esto no es una exageración, ni es una megalomanía del país, ni nada parecido. Tenemos que es el Tesoro norteamericano, participando del lado de la Argentina en este juicio. El gobierno norteamericano del lado de la Argentina. ¿Y por qué todo esto? Porque estamos en otro de esos picos de problemas de deuda a nivel mundial. Nosotros somos algún porcentaje de esa montaña de países que tienen que reestructurar la deuda o que caen en default. Acá está todo junto. Y esos países tienen que encontrar una salida al problema de su deuda. Y la receta para pagar la deuda de los organismos financieros internacionales es, de nuevo, ajustar las cuentas públicas, gastar cada vez menos, para primero poner por delante el pago de la deuda externa y el servicio al sector financiero internacional. De hecho, en los últimos años, esta es otra listita interesante, se han producido muchas reestructuraciones de deuda. Pakistán, Ucrania, Ecuador, Rusia, Moldavia, Uruguay, Serbia, Dominicana, Granada, Irak, Belice, Ecuador. Bueno, y acá no tenemos Chipre, que está pasando ahora. Por supuesto que tenemos Grecia, Costa de Marfil. Todas las reestructuraciones que han ocurrido en el último tiempo. Fíjense qué interesante, porque lo que estamos diciendo tiene un correlato ya en datos. Esas reestructuraciones de deuda históricas, esas reestructuraciones de deuda que han ocurrido en el último tiempo, han llevado a una caída de la deuda externa de, en promedio, 40% de quita. Y eso ha permitido a los países, en cierta medida, volver a crecer. Porque después de la quita, esos países que venían en caída, en declive, crecieron en promedio un 4%. Fíjense qué interesante. Argentina hizo una reestructuración de deuda fabulosa, que implicó una quita de aproximadamente el 65%. Y no fue una quita compulsiva. Ese 93% que mencionaba el ministro Lorenzino son tenedores de pagarés de Argentina que los entregaron voluntariamente para recibir los nuevos títulos, con un 65% de recorte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá está nuestra respuesta. En primer lugar, la reestructuración, la primera del 2005, la de 2010, así como el escrito actual, que no es una reestructuración, sino que es un reclamo de aquellos que no entraron al canje, nuestra respuesta es siempre la misma. No ofrecer nada, ni un dólar más, ni un peso más, de lo que efectivamente la capacidad de pago proyectada de la Argentina puede honrar. Porque reestructurar la deuda, como hizo la propia Argentina en el blindaje, en el megacanje, para después volver a caer en el default, es tropezar con una piedra y ponerse adelante una todavía más grande. Y es la receta no para pagar y satisfacer al sector financiero, sino para no pagar. Entonces Argentina vuelve a aplicar la misma receta: crecer y después pagar. Necesitábamos ese aire para poder crecer. Y es así como
una quita del 65% nos permitió crecer en los años posteriores a un promedio